la cual forma parte de nuestro sistema de gestión de incidentes que hay en los laboratorios de la UTD. Bueno, primero que nada es importante entender que una vista en SQL es una tabla virtual que nos permite simplificar consultas complejas, mejorar la organización de la base de datos y facilitar el acceso a la información para los usuarios o los módulos del sistema. En este caso, la vista incidentes fue diseñada para resolver un problema muy específico. La información de los incidentes estaba dispersa en varias tablas y cada vez que necesitábamos consultarla, pues había que hacer múltiples uniones manualmente. Esto hacía las consultas muchísimo más largas, más propensas a errores y menos eficientes. Pero con la vista incidentes, reunimos los datos esenciales de nuestras tres tablas: incidentes, laboratorios y usuarios. Gracias a esto, podemos tener en una sola estructura de información como el ID del incidente, la fecha, la descripción, el laboratorio al que pertenece, el edificio, el estado del incidente y el nombre completo de la persona que lo reportó. Tener todo esto junto facilita muchísimo su lectura y su uso en reportes, dashboards o en la propia interfaz del sistema. Entonces, ¿por qué crear esta vista? Principalmente por tres razones. La primera es la eficiencia, ya que en lugar de ejecutar varias uniones cada vez que consultamos incidentes, ahora el sistema puede acceder a esta vista que ya tiene todo integrado. Esto reduce la carga en el servidor y agiliza las consultas. La segunda razón es la claridad. Tener toda la información relevante en un solo lugar hace que el trabajo de los desarrolladores, administradores o analistas sea muchísimo más fácil. Ya no es necesario recordar las relaciones exactas entre tablas o escribir consultas largas, simplemente se consulta esta vista. Y la tercera razón es la seguridad y el control del acceso. Una vista permite mostrar solamente la información necesaria. Por ejemplo, podemos dar permisos de lectura a esta vista sin exponer directamente las tablas internas, lo cual nos ayuda a proteger la base de datos y mantiene un nivel adecuado de privacidad. Ahora, ¿para qué sirve esta vista dentro del sistema? Pues su propósito principal es centralizar y unificar la información de los incidentes para que pueda ser utilizada de forma rápida y consistente en diferentes partes del sistema. Por ejemplo, cuando el administrador quiere revisar todos los reportes de incidentes, la vista ya le presenta un resumen completo. También es muy útil para módulos como estadísticas, donde se requiere contar incidentes por laboratorio, por fecha o por usuario. Además, esta vista facilita la creación de reportes para auditorías o revisiones internas, porque ya contiene la información limpia y lista para consultarse. Finalmente, esta vista también apoya la usabilidad del sistema, ya que al tener una estructura clara y bien organizada, es muchísimo más fácil demostrar los incidentes en tablas dentro de la aplicación, en reportes en PDF o incluso en filtros automáticos. Esto reduce los errores, mejora la experiencia del usuario y mantiene la información consistente en todos los módulos. Y pues en resumen, la vista incidentes fue creada para reducir la complejidad, aumentar la eficiencia de nuestro sistema, organizar mejor la información. La gestión de incidentes requiere no solo la captura y resolución de eventos, sino también un estricto cumplimiento normativo en cuanto a la trazabilidad y persistencia histórica de los datos. Presenta un módulo de seguridad automática implementando directamente en la base de datos mediante un disparador, un trigger. El objetivo principal es garantizar que ninguna información crucial sea eliminada sin dejar un rastro auditable. Nuestro script inicia con una instrucción fundamental para el entorno de MySQL, la redefinición del delimitador. Por ejemplo, MySQL interpreta el punto y coma como el final de cada comando. Mas, sin embargo, dado que el cuerpo de un trigger contiene varias sentencias de SQL internas, si no redefinimos el delimitador, el sistema lanzaría un error, ya que trataría de
ejecutar comandos cuando aún no está terminado. Al establecer un delimiter, le indicamos al motor que espere hasta que encuentre el doble slash para considerar que el bloque de código completo ha sido finalizado. Esto nos permite encapsular la lógica compleja del disparador de una manera segura y atómica. El corazón del sistema es la sentencia create trigger tr-auditoría-borrada. Es vital analizar las cláusulas que definen su comportamiento, ya que tenemos el before delete, que es la directriz más importante para la auditoría. Instruye a la base de datos ejecutar la lógica antes de que la operación destructiva de delete se concrete. Esto elimina cualquier riesgo de que el sistema falle a mitad de la operación, perdiéndose la oportunidad de respaldar la información. Luego tenemos también el on incidentes, ya que especificamos que esta regla aplica únicamente a la tabla transaccional donde se registran los incidentes. Y luego tenemos también el for each raw, asegurando la escalabilidad, ya que si una única sentencia delete afecta a 10, 100 o 1000 filas, el trigger se ejecutará individualmente para cada una de ellas, garantizando que el 100% de los datos sean eliminados y pues se mantenga pues una auditoría. Dentro del bloque begin-end implementamos la acción de rescate. La base de datos proporciona un mecanismo de acceso temporal a la fila que está siendo afectada, representada por la pseudotabla OLT. Utilizamos esta referencia para clonar los datos cruciales, ya que el cual sería alt.id-incidente y alt.incidente. Esta información se inyecta inmediatamente en la tabla de papelera-incidentes. Esta tabla actúa como nuestro repositorio de auditoría, separada de la tabla de producción, lo que garantiza que los datos históricos no interfieran con las operaciones diarias. La relación que se establece es de 1 a 1 entre registros que desaparece y el registro que es archivado. Finalmente, restablecemos el delimitador a su valor por defecto, el punto y coma, para que las siguientes instrucciones puedan ejecutarse de manera normal. Para demostrar el funcionamiento de este mecanismo, ejecutamos una eliminación dirigida delete from incidentes where id incidente es igual a 13. En un entorno sin el trigger, esta información se perdería irrecuperablemente. Sin embargo, gracias a nuestra implementación, el sistema ejecutamos una eliminación dirigida delete from incidentes where id incidente es igual a 13. En un entorno sin el trigger, esta información se perdería irrecuperablemente. Sin embargo, gracias a nuestra implementación, el sistema ejecuta el borrado solo después de haber completado la inserción de auditoría. Y pues concluimos consultando la tabla de respaldo. Select from papelera incidentes. La presencia del registro número 13 en esta tabla confirma dos puntos críticos. Primero, la funcionalidad del trigger es correcta. Y segundo, hemos logrado un sistema de borrado que cumple con requisitos de auditoría al preservar la traza de los datos eliminados. Ahora me tocará a mí explicarles que que los procedimientos. En nuestra base de datos creamos un procedimiento llamado resolver incidente. Un procedimiento almacenado es básicamente una función que vive dentro de la base de datos y que encapsula lógica para que no tengamos que repetir código cada vez que queremos hacer una acción. ¿Qué hace nuestro procedimiento? Nuestro procedimiento sirve para marcar un incidente como resuelto. Lo único que necesita recibir es el ID del incidente y automáticamente actualiza la columna observaciones a uno que mi sistema significa resuelto. Vamos a explicar eso primero. Select todo de incidentes. Le quitamos un poco de zoom para que se vea mejor. Vemos que el incidente 20 tiene un reporte por el usuario 12 que no está impendiente, o sea, no está resuelto. Bueno, vamos a corroborar cómo funciona nuestro procedimiento. Entonces vamos a hacer un select. eh, Se me traba un poco la máquina. Select ID. Incidente
observaciones from incidentes, where ID incidente igual, aunque ya lo tenemos aquí, pues es 20, ¿no? Ahí está. ID incidente 20, observaciones es igual a 0. Después de ejecuto mi procedimiento cal sp-resolver incidente número 20. El incidente 20 ha sido marcado como resuelto. ¿Por qué es útil? Bueno, esto es útil porque centraliza la lógica en un solo lugar. Si mañana quiero cambiar cómo se resuelve un incidente, solo edito el procedimiento y no todo el código desde mi aplicación. Además, mejora la seguridad porque controla exactamente qué acciones se permiten en la base de datos. Y eso sería todo de los procedimientos. Ahorita va a dar una conclusión mi compañero. Ahora, para finalizar, en conclusión, podemos decir que la implementación de estas tres funcionalidades, la consulta multitabla con join, el procedimiento almacenado y el disparador, nos permitió comprender mejor cómo fortalecer una base de datos real dentro de un proyecto como el nuestro. Aunque estas herramientas no forman parte del flujo principal de la aplicación, su integración como ejemplos prácticos nos ayudó a mejorar la estructura de nuestra base de datos y entender cómo se pueden automatizar procesos, optimizar consultas y asegurar la integridad de la información. Durante el proceso encontramos algunas dificultades, especialmente al momento de relacionar las tablas de manera correcta y asegurarnos de que cada comando SQL se ajustará a la lógica de nuestro sistema. Sin embargo, estas dificultades se convirtieron en oportunidades para reforzar conocimientos sobre normalización, relaciones entre entidades y manejo avanzado del gestor de la base de datos. Entre los aprendizajes más importantes destacamos el uso de triggers para optimizar tareas sin intervención del usuario, el valor de los procedimientos almacenados para reutilizar operaciones complejas y la utilidad de los join para obtener información completa de manera eficiente. Ahora, para concluir, finalmente